Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy abrimos un texto formativo clave para la Orden Franciscana Seglar, el artículo 7 de su regla. Sí, un material que viene de la Fraternidad Nuestra Señora de Itatí, ¿verdad? Exacto. Y bueno, nos vamos a meter con dos pilares de la espiritualidad franciscana seglar. Conversión y penitencia. Pero ojo, no como, digamos, actos sueltos o aislados. Claro, sino como una dinámica constante, ¿no? Una forma de vivir. Eso es, una forma de vivir continua. Nuestra tarea hoy es meternos a fondo. ¿Qué significa realmente para un miembro seglar hoy vivir esta conversión y esta penitencia? Bueno, de forma continua, en medio del mundo. Queremos entender el corazón de esta propuesta franciscana, sí. Entenderla a fondo. Así es. Vamos a desglosar cómo se entiende la conversión, ese cambio radical, la respuesta a Dios, el proceso diario y la vivencia en comunidad. Ajá. Y veremos que la penitencia, que a veces suena un poco lúgubre, aquí se presenta como una compañera inseparable de la conversión. Con las mismas características. Es un tejido muy interesante. ¿Entendido? Entonces, ¿por dónde empezamos a desenredar esta madeja? El texto habla de conversión radical. Suena fuerte. ¿A qué se refiere exactamente con esa radicalidad? No parece ser un simple ajuste de conducta. El material es muy directo desde el inicio. Habla de un cambio radical interior. Exacto. Esto ya nos dice mucho. No es maquillaje espiritual, sino una transformación que va a la raíz, al corazón, a las intenciones más profundas. A los valores que realmente mueven tu vida. Eso. El ejemplo paradigmático que cita es San Francisco de Asís. Su vida dio un vuelco, de 180 grados. Totalmente. De la riqueza y las fiestas a abrazar la pobreza y la humildad más extremas. Lo que se plantea es casi como un volver a nacer espiritualmente. Captar esa radicalidad es fundamental. El texto la sitúa en clara oposición a lo que llama valores del mundo. ¿Cómo cuáles? Bueno, el individualismo exacerbado, la búsqueda de prestigio, el consumismo como fin en sí mismo. Frente a eso, propone vivir según el Evangelio. Humildad, caridad. Desapego de lo material que esclaviza, servicio desinteresado. Pero, y esto es crucial, el propio texto advierte, este camino no es un paseo. No es fácil. No es fácil ni instantáneo. Requiere un esfuerzo constante, una conversión diaria. Esa idea de conversión diaria es interesante. ¿Por qué diaria? ¿Implica que uno se desconvierte fácilmente? ¿O se desvía? Precisamente, la fuente reconoce con realismo lo que llama la fragilidad humana. Ajá, somos vulnerables. Exacto. Nos desviamos, caemos en la incoherencia, ¿viste? Por eso, la conversión no es un evento único en el pasado, que ya está. Sino una necesidad permanente. Es una necesidad permanente de regresar al camino de Cristo, de reorientar la brújula interior hacia Dios. No es un signo de fracaso, ojo, sino de realismo espiritual. Es un proceso continuo de volver a empezar. Justamente. Entiendo. Ahora, otro punto clave que mencionaste. No es algo que uno decide iniciar por su cuenta, como quien empieza una dieta. No. El texto insiste en que la conversión es una respuesta al llamado de Dios. ¿Cómo debemos entender ese llamado? Es un punto teológico central aquí. La iniciativa parte de Dios. Ajá. Él es quien llama a la santidad, a una vida plena en Él. La conversión, entonces, es la respuesta libre y personal que el ser humano da a esa invitación. A esa gracia divina. Exacto, a esa gracia. La gracia podríamos entenderla como ese impulso, esa ayuda sobrenatural que Dios ofrece para que podamos responder. No es coerción, es invitación y, capacitación. Y el ejemplo de Francisco de Asís vuelve a ser ilustrativo. Totalmente. Su experiencia, tal como la relata la tradición y como lo evoca el texto, fue precisamente eso, escuchar una llamada. En San Damián, con el leproso. Exacto, y responder con una generosidad radical que cambió su vida y, de paso, impactó la historia de la Iglesia. Claro. Lo importante que subraya esta fuente es que esa llamada a la conversión radical no es exclusiva de Francisco, ni del clero, ni de los religiosos consagrados. Es para todos.
Es una llamada para todos los bautizados, y aquí se aplica específicamente a los laicos franciscanos. Están llamados a vivir su vocación con esa misma radicalidad evangélica, pero en medio de sus realidades. En la familia, el trabajo. En lo social. Ser testigos ahí, en el corazón del mundo. Esto me lleva a otro aspecto que el texto remarca con mucha fuerza: la dimensión comunitaria. Sí. No es un camino para héroes solitarios. La fraternidad seglar aparece como un elemento indispensable. ¿Cómo funciona ese apoyo mutuo en la práctica de la conversión? Mira, para San Francisco la idea de caminar solo era impensable. Él fundó una fraternidad. Cierto. El texto recoge esa herencia. La fraternidad no es un club social, digamos, sino el espacio vital donde la conversión se nutre y se sostiene. El lugar donde Los miembros se ayudan a crecer espiritualmente, comparten sus luchas y alegrías, se corrigen con caridad cuando alguien se desvía, oran unos por otros y juntos disciernen cómo llevar el evangelio a su entorno. Es un soporte activo, un ecosistema para la vida espiritual. Entiendo. Sin esa red de apoyo, el ideal de la conversión diaria sería mucho más difícil, quizás hasta utópico, dada nuestra fragilidad. Es como una red de seguridad y un gimnasio espiritual, todo en uno. Podría decirse así, sí. La comunidad ayuda a mantener el rumbo, ofrece perspectivas diferentes, anima en los momentos de desánimo. Y celebra los avances. Claro. Es fundamental para que la conversión no se quede en una buena intención individual, sino que se encarne en la vida compartida. Y dentro de ese camino comunitario, el artículo 7 menciona específicamente un elemento sacramental: la reconciliación. El sacramento de la penitencia, sí. Lo llama signo privilegiado de la misericordia del Padre. ¿Por qué es tan central para la conversión continua? Es central porque conecta directamente con la realidad de la fragilidad humana De la que hablábamos. y la necesidad de la conversión diaria. El texto lo presenta no solo como el momento de confesar los pecados y recibir el perdón, que ya es enorme, sino como una fuente constante de gracia. Ese empujón espiritual. Exacto, para seguir adelante en el camino. Es recibir la fuerza de Dios para levantarse después de las caídas y para crecer en virtud. O sea que no es solo borrar lo malo. No, es mucho más. San Francisco tenía una devoción inmensa a este sacramento. Lo veía como el abrazo misericordioso del Padre que siempre espera al Hijo pródigo. Recibir un impulso para lo bueno, entonces. Exactamente. Es un sacramento de sanación y de fortalecimiento. Y de nuevo, la dimensión comunitaria es relevante. ¿Cómo? La fraternidad anima a sus miembros a acercarse a este sacramento con frecuencia, a verse a sí mismos como pecadores perdonados y llamados a la misericordia. Se apoyan mutuamente en este proceso de reconocer la necesidad de Dios y de experimentar su perdón renovador. Es un pilar. Un pilar para la vida espiritual personal y comunitaria. Así es. Queda clara la centralidad de la conversión. Ahora el texto introduce el segundo concepto clave: la penitencia. Y lo hace de una forma muy ligada a la conversión, casi como su sombra o su manifestación externa. Habla también de un cambio radical interior. ¿En qué se diferencia o cómo complementa a la conversión? Es una excelente pregunta porque el texto los presenta íntimamente unidos, casi como dos caras de la misma moneda. Ah, mira. Si la conversión es el cambio de dirección del corazón hacia Dios, la penitencia es la expresión concreta de ese cambio en la vida diaria. Las acciones que lo demuestran. Implica las renuncias necesarias para vivir de acuerdo a esa nueva orientación. Por eso también la llama cambio radical interior, porque no se queda en actos externos aislados. Como ayunar un día o dar una limosna. Exacto. Sino que busca transformar las actitudes, las motivaciones, la forma de ver y actuar en el mundo. Suena muy distinto a la idea común de penitencia como castigo o mortificación por el pecado cometido. Totalmente distinto. El énfasis aquí no está en el castigo, sino en la liberación. ¿Liberación? Sí, la penitencia, según esta perspectiva franciscana, implica desapego de todo aquello que nos impide seguir a Cristo libremente. El egoísmo, el afán de poseer, la búsqueda de poder o reconocimiento. La comodidad que nos paraliza. Justamente, implica cultivar la humildad, reconocer nuestra dependencia de Dios y de los demás.
El texto sí reconoce que esto supone un desafío enorme, ¿eh? Especialmente hoy. Claro, en una cultura que a menudo promueve justamente lo contrario. El individualismo, el hedonismo, el materialismo. Y, al igual que la conversión, se presenta no como una carga pesada, sino como una respuesta al amor de Dios. ¿Cómo puede la renuncia ser una respuesta de amor? Porque se entiende que al renunciar a lo que nos ata al yo, al egoísmo, a lo superfluo, nos abrimos más espacio interior. Espacio para Dios y para los demás. Exacto. Es como vaciar una vasija llena de arena para poder llenarla de agua viva. La penitencia, vista así, no es un fin en sí misma. Es un medio. Es un medio para amar más y mejor. Es una expresión de gratitud por el amor recibido de Dios y un deseo de vivir en mayor coherencia con ese amor. Por eso el texto insiste en que no debe vivirse con tristeza, Sino con alegría. como una búsqueda gozosa de autenticidad evangélica. Es una perspectiva radicalmente positiva, de renovación constante. Esa idea de renovación constante nos devuelve al concepto del proceso diario. Exacto. El texto dice que hay que vivir una actitud penitencial cotidiana, una actualización diaria del compromiso. ¿Cómo se traduce eso en acciones concretas? No podemos estar haciendo grandes renuncias todos los días. Claro, no se trata de grandes gestos heroicos diarios. Entonces, Se trata más bien de una actitud interior que impregna las pequeñas decisiones. La razón, una vez más, es la fragilidad humana. volvemos a eso. Somos propensos al egoísmo, a la impaciencia, al juicio fácil, a buscar nuestra comodidad por encima del bien del otro. Sí, lamentablemente. La penitencia diaria implica, por ejemplo, reconocer con humildad cuando nos equivocamos y pedir perdón. Algo tan simple y tan difícil a veces. Cierto. O elegir la paciencia en lugar de la irritación. Buscar activamente la paz en una discusión en lugar de querer tener la última palabra. Renunciar a un pequeño capricho para compartir con alguien necesitado. Dedicar tiempo a la oración aunque estemos cansados. Exacto. Requiere un discernimiento constante, una atención a nuestras motivaciones y acciones para ver si están alineadas con el Evangelio o con nuestro ego. Son como micropenitencias integradas en el tejido de la vida normal. Exacto. Pequeños actos de desprendimiento del yo que, sumados, van configurando un estilo de vida más evangélico. Y es un camino de aprendizaje constante, ¿eh? No una perfección alcanzada. Y como era de esperar, la fraternidad vuelve a jugar un papel crucial aquí. ¿Cómo apoya a la comunidad a vivir esta penitencia cotidiana que suena tan exigente? El apoyo de la fraternidad es vital para que esta actitud penitencial no se diluya o se abandone. El texto menciona varias formas. Primero, el acompañamiento mutuo. Saber que no estás solo en esto. Exacto. Saber que otros están en la misma lucha, poder compartir las dificultades y recibir ánimo es fundamental. La oración comunitaria también fortalece. Y mencionaste algo antes, la corrección fraterna. Sí, habla de algo muy concreto y delicado. La corrección fraterna. Eso suena potencialmente complicado. ¿Cómo se entiende esa corrección? No genera roces. Puede generarlos si no se hace bien, claro. Por eso el texto insiste en que debe hacerse siempre con gran caridad, humildad y sin ánimo de juzgar. No es señalar defectos por deporte. Para nada. Se trata de ayudar a un hermano o hermana con mucho tacto y en el momento oportuno a ver un punto ciego, una incoherencia, algo que le está impidiendo crecer en su camino de conversión y penitencia. Me entiendo. Es un acto de amor y responsabilidad mutua, aunque ciertamente requiere mucha prudencia y espíritu de oración para hacerlo bien. Es una herramienta poderosa si se usa correctamente para el crecimiento conjunto. Entiendo. Es más una ayuda para mantenerse en el camino que una crítica destructiva. Justamente. Y por supuesto, la vivencia compartida y frecuente del sacramento de la reconciliación sigue siendo el pilar fundamental que sostiene todo este esfuerzo penitencial, personal y comunitario. La fuente de la gracia. Exacto. Para seguir convirtiéndose y viviendo esa penitencia como respuesta de amor. Bien, hemos recorrido los dos conceptos centrales. Si intentamos tejer todo esto, ¿cuál sería la síntesis que nos ofrece el artículo 7 sobre conversión y penitencia? Parece que la clave es que no son destinos, sino un camino. Exactamente.
La gran síntesis es que conversión y penitencia son un único dinamismo vital, un camino que dura toda la vida, No son eventos del pasado ni metas futuras. sino un proceso continuo que se vive en el presente, día a día. Es un camino que tiene varias características clave según esta fuente. A ver, repasémoslas. Primero, es una respuesta al amor y al llamado de Dios. Correcto. No nace de la propia fuerza de voluntad ni es una automejora, sino una respuesta libre a la iniciativa amorosa de Dios que llama a la santidad. Segundo, es un camino profundamente consciente de la fragilidad humana, Sí, de nuestra tendencia a desviarnos. lo que hace necesaria esa actualización diaria, ese volver a empezar constante. Precisamente. Tercero, es un camino sostenido por la gracia divina, especialmente a través de los sacramentos. Con la reconciliación en un lugar central. Exacto, como fuente de perdón y fortaleza continua. Y cuarto, y esto ha salido una y otra vez, es un camino eminentemente comunitario. Fundamentalmente comunitario. La fraternidad no es un accesorio, sino el ecosistema necesario para vivir esta vocación. El lugar del apoyo, del ánimo. De la corrección fraterna, de la celebración compartida de la fe y la misericordia. En resumen, el artículo 7 llama a una transformación que es radical en su objetivo, vivir el Evangelio, pero constante y cotidiana en su práctica. Y vivida siempre en comunión. Siempre en comunión. Me parece fascinante cómo se entrelazan conversión y penitencia, no como ideas separadas, sino como este flujo constante. Lo que describe este texto de la fraternidad Nuestra Señora de Itatí es una espiritualidad muy dinámica, muy pegada a la realidad de la vida con sus altibajos. Sí, totalmente. No es una foto fija de perfección, sino el relato de un viaje continuo. Y un viaje que, aunque exigente, por esa llamada a la radicalidad y al cambio interior constante, está profundamente marcado por la esperanza. ¿Por qué por la esperanza? Porque se basa en la misericordia de Dios experimentada en el sacramento y en el apoyo tangible de la comunidad. Reconoce la dificultad, la lucha interior, la fragilidad, pero ofrece un camino concreto de renovación. Un camino sostenido por la gracia y el amor fraterno. Exactamente. Entonces, si tuviéramos que destilar la implicación principal para alguien que sigue esta regla, ¿cuál sería? Más allá de los conceptos teológicos. Yo diría que es una llamada apremiante a la coherencia. Coherencia. Sí, coherencia entre lo que se cree y lo que se vive, entre el interior y el exterior. Una vida que busca constantemente reorientarse hacia Dios y sus valores. Pero con los pies en la tierra. Exacto. Vivida en medio de las ocupaciones del mundo y siempre apoyada en esos tres pilares: la fe personal, la comunidad fraterna y la gracia sacramental. Es un ideal alto, sí, pero presentado como un camino posible. Muy claro. Y como siempre, estas exploraciones nos dejan pensando. Has mencionado que esta visión de conversión y penitencia se opone a ciertos valores dominantes hoy. Sí, el texto lo contrasta con el individualismo, el consumismo, la búsqueda de prestigio. Entonces, me pregunto, más allá del contexto específico de la Orden Franciscana Seglar, ¿qué resonancia podría tener esta idea de una conversión diaria? Entendida no necesariamente en clave religiosa, sino como ese compromiso constante con el autoexamen honesto, con identificar y renunciar a las propias tendencias egoístas, con buscar una mayor coherencia con los propios valores profundos. Es interesante plantearlo así. ¿Podría esta noción franciscana de un cambio interior continuo aportar algo a nuestra reflexión contemporánea sobre el crecimiento personal, la ética o la búsqueda de sentido, incluso en un mundo secularizado? Es una pregunta muy pertinente y abierta. ¿Puede un ideal espiritual con raíces tan profundas ofrecer claves para una vida más auténtica y con propósito para cualquiera, independientemente de su camino vital? Ahí queda la reflexión. Exacto. Una excelente nota final para seguir masticando. Hasta aquí nuestra inmersión de hoy en el artículo 7 de la regla de la Orden Franciscana Seglar.